¿Cómo están? Acá estamos en una nueva clase de elementos de micro y macroeconomía y la clase de hoy tiene que ver con los mercados. Por eso, para poder comenzar, vamos a definir qué es un mercado. Un mercado es un lugar físico o un lugar abstracto, donde se encuentran distintas personas, llamémoslas familias, empresas, que se dedican a intercambiar bienes y servicios. Es decir, un sitio donde hay compradores y vendedores. Yo dije un sitio físico o un sitio abstracto. Por ejemplo, podríamos mencionar el mercado virtual. Decimos que es abstracto porque no tiene un espacio que nosotros podamos ver específicamente situado en un lugar, sino que es un mercado que va sucediendo en las redes por medio de Internet. Y sabemos muy bien que en la actualidad existen muchos de estos mercados. Por ejemplo, el Marketplace de Facebook, Mercado Libre, son sitios donde hay compradores y vendedores que todo el tiempo están intercambiando bienes y servicios. Eso mismo es un mercado. Bueno, dentro de los mercados hay participantes, estos protagonistas que les mencionaba recién, que se dedican a comprar y vender. Nosotros en economía vamos a comenzar a llamarlos demandantes, a quienes compran, a quienes consumen un determinado producto, y oferentes a aquellos que lo venden o que los ofrecen. Podríamos decir a las empresas. Estos son los protagonistas del mercado. Además, los mercados son de distinto tipo según cómo se organicen, según la estructura que tengan y según cómo se organicen en función de la competencia. Vamos a encontrar dos tipos de mercado. Uno de ellos es el mercado de competencia perfecta y el otro el de competencia imperfecta. Hablemos un poco primero del mercado de competencia perfecta. ¿De qué se trata? Cuando existe un mercado de este tipo, significa que existen en él muchos vendedores y muchos compradores para un determinado producto. Estos compradores y vendedores están alcanzados por una característica que se llama la atomización. Es decir, hay tantos compradores y tantos vendedores que ninguno de ellos puede influenciar sobre el precio de un producto. Nadie puede hacer fuerza para que el precio de un producto sea tal o cual, porque nadie lo puede imponer, porque siempre hay un competidor que lo desestima a su otro competidor respecto de lo que quiere imponer como regla de precio. Entonces, en este mercado nadie tiene la posibilidad de influenciar sobre un competidor, sobre el precio del producto. Además, este mercado de competencia perfecta tiene otra característica, que es la homogeneidad del producto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tipo de mercados existen productos que son de las mismas características, que compiten entre sí. Nosotros ya lo vimos a esto con el nombre de bien sustituto cuando estudiamos los tipos de bienes. Estos bienes que pueden reemplazar a otro porque cumplen la misma función. Son productos idénticos y esto sucede mucho en el mercado de competencia perfecta. Muchos productos iguales compitiendo entre sí para conquistar a los consumidores. Otra característica del mercado de competencia perfecta es su transparencia. En este tipo de mercado, como hay libre competencia, todos pueden ofrecer los productos que deseen. Todos los agentes económicos conocen los precios de todos, conocen las características de todos los productos, conocen la existencia de los productos sustitutos. Es todo muy transparente, no hay nada que ocultar, está todo a la vista del consumidor. Después el consumidor es quien elegirá qué producto comprar en función de su gusto, de los provechos que le pueda sacar, de sus necesidades. Pero los productos están todos a la vista. Por eso se llama mercado transparente. Otra característica de este tipo de mercado es la libertad de acceso de entrada y de salida. Es decir, cualquiera que desee vender un producto determinado en un cierto mercado tiene la plena libertad de ofrecerlo cuando lo desee. No hay ninguna regla, ley ni restricción que impida que alguien pueda vender su producto, hablando por supuesto de un mercado de competencia perfecta.
Estas son las características que lo diferencian. ¿Y que lo diferencian de quién? Lo diferencian de otro tipo de mercado, que es el de competencia imperfecta, que es totalmente opuesto al que vimos recién. Fíjense que acá en el gráfico tenemos tildado el no. ¿Por qué? Porque en el mercado de competencia imperfecta no hay atomización. No hay muchos vendedores y muchos compradores. Ahora vamos a ver qué sucede en el mercado de competencia imperfecta. No hay homogeneidad del producto porque el producto que se ofrece en este tipo de mercados es único. No tiene otro que compita con él porque no hay competencia en este mercado. Este mercado no es transparente porque muchas veces se ocultan características, se ocultan precios, costos reales de un producto porque es difícil poder dejar ver a la vista del consumidor la constitución del precio, cómo es que se determina este precio de este producto. Porque muchas veces cuando un producto no tiene competencia, justamente mueve el precio a gusto o antojo del vendedor. Porque total no tiene alguien que compita con él. Entonces, supongamos que los fabricantes del paracetamol son los únicos. El paracetamol de determinado laboratorio es el único que existe en nuestro país. ¿Qué va a pasar con el precio del paracetamol? ¿Va a poder valer 2 pesos o 2.000? Porque el único productor de ese producto, de ese bien, puede decidir sobre el precio que quiere imponer al mercado. Entonces, hay poca transparencia en este aspecto, ¿verdad? Bueno, tampoco hay libre acceso, es decir, libre entrada o salida a este tipo de mercado. Cuando existen mercados de competencia imperfecta, siempre existen reglas, normas, leyes que impiden que un determinado vendedor pueda vender un producto que quizás genera competencia a otro que ya está impuesto en el mercado. Yo siempre que hablo de competencia imperfecta pongo el ejemplo de las empresas proveedoras de electricidad, por ejemplo de Edenor. Nosotros para consumir el servicio de electricidad no tenemos distintas empresas para elegir, tenemos una sola que ofrece el servicio. Y si no nos gusta el servicio que ofrece, el precio que ofrece, no tenemos la posibilidad de decir, bueno, no te consumo más tu producto, le voy a comprar a otro, porque no tenemos otro proveedor de electricidad. Entonces, en el mercado de los servicios de electricidad, sucede que se trabaja con un tipo de mercado de competencia imperfecta. ¿Por qué? Porque hay un solo proveedor para un determinado servicio, no tiene competencia. Por eso, y en este sentido, es que en el mercado de competencia imperfecta se dan distintos tipos de mercados imperfectos. Uno de ellos es el monopolio. En el monopolio lo que sucede es que existe un solo vendedor de un solo producto para que lo puedan consumir todos los consumidores. Entonces, este vendedor tiene plena libertad de poner el precio que se le ocurra al producto que quiere vender. Eso sucede con los monopolios. Otro tipo de mercado de competencia imperfecta es el duopolio. Es, en este caso, un mercado que posee solamente 2 vendedores. Acá les iba a mostrar el ejemplo del monopolio y les muestro aquí el ejemplo del duopolio. 2 vendedores para un solo producto o servicio. El ejemplo sería Apple y Samsung. Son ellos los 2 grandes competidores en el servicio de las telecomunicaciones. Entonces, cuando tenemos 2 grandes vendedores ofreciendo un mismo servicio, tenemos un duopolio. Es un ejemplo de competencia imperfecta. Dentro de los otros ejemplos de competencia imperfecta tenemos el monopsonio. En este caso se da el monopsonio cuando existe un solo comprador, es decir, un solo demandante de un cierto producto, digamos. El ejemplo que siempre pongo es el de los uniformes de las Fuerzas Armadas.
Por más de que existan muchas fábricas textiles que fabriquen uniformes de Fuerzas Armadas, habrá solamente un demandante de ese producto, que van a ser las Fuerzas Armadas de este país. No va a haber otra persona que compre ese producto. Entonces tenemos allí el ejemplo de un solo demandante de un producto al cual pueden tener distintos vendedores, distintos lugares donde adquirirlo, pero es solamente un grupo de personas que va a consumir ese producto. Bueno, tenemos otro ejemplo de competencia imperfecta que es el oligopolio. El oligopolio es un mercado donde hay pocos vendedores, pero son tan pocos que no alcanza a ser un mercado de competencia perfecta, sino que es un mercado imperfecto, porque son muy poquitas las alternativas que tiene el consumidor para elegir qué producto quiere consumir. Y para finalizar tenemos la competencia monopolística. Acá existen muchos vendedores, o sea, muchos oferentes, que compiten por imponer su producto, que se diferencie sobre los otros por diversos motivos. Por ejemplo, por la calidad, por el servicio. Entonces, son muchos vendedores, pero compitiendo todo el tiempo por ser ellos los dominantes de ese mercado. Entonces, en este caso, lo vamos a llamar competencia monopolística. Intentan ser el monopolio que domina ese mercado. Bueno, todos los compradores y vendedores forman parte de lo que nosotros llamamos el circuito económico. ¿Por qué? Porque ambos, tanto compradores como vendedores, colaboran para que este mercado pueda circular. ¿Por qué? Porque los vendedores, las empresas, es decir, las productoras de los bienes y servicios, los pueden producir gracias a la fuerza de trabajo, a los empleados que trabajan dentro de ella. Y esos empleados son los que vienen de la familia. Venden su trabajo a las empresas y a cambio de ese trabajo obtienen un salario, que son sus ingresos. Pero al mismo tiempo, estas familias son las que compran los bienes y servicios que fabrican estas empresas y pagan un precio por esos bienes y servicios. Y de esa manera, las empresas obtienen las ganancias. Por otro lado, hay alguien que se encuentra en el centro del circuito económico, que es el Estado, y que interactúa tanto con las empresas como con las familias, y lo hace por medio de los impuestos. Ya vamos a ver más adelante específicamente cuál es la función de cada uno de estos agentes económicos. Bueno, hablando de la clasificación de los mercados, según los bienes que se negocian dentro del mercado, vamos a tener el mercado real o el mercado financiero. Cuando hablamos del mercado real, hablamos de un mercado donde se negocian bienes de consumo o bienes que sirven para la producción de otros bienes. Ahí estamos hablando del mercado real. Y cuando hablamos del mercado financiero, hablamos del mercado del dinero, de los capitales y de los títulos. Del mercado donde se negocian las inversiones específicamente. Cuando hablamos de la clasificación de los mercados según la localización, hablamos del mercado interno o del mercado externo. Acá hay un error en el PowerPoint, es mercado externo. Y tenemos dentro del mercado interno el local, provincial, regional o nacional. Y dentro del externo, el que tiene que ver con las integraciones regionales o directamente con los países. Las integraciones regionales son las agrupaciones de países que forman mercados de acuerdo, mercados comunes, como podría llegar a ser el Mercosur, por ejemplo. Después tenemos los mercados en función del tiempo en el cual realizan las operaciones. Acá tenemos mercados que realizan negocios de manera periódica o tenemos mercados que realizan operaciones a largo plazo, en presente o a un plazo determinado. Después tenemos los mercados que se clasifican según su forma de organización, como puede ser cumpliendo las normas o no cumpliéndolas. Y para finalizar tenemos los mercados según el grado de intervención del Estado. Cuando tenemos un mercado que es libre, el mercado no interviene en el
deja que los compradores y los vendedores se manejen de manera libre, sin ponerles reglas ni restricciones. En cambio, cuando tenemos un mercado intervenido, pueden funcionar siempre y cuando cumpliendo las reglas, las normas y las leyes que el Estado impone para el funcionamiento de ese mercado. Bueno, ya conocimos la clasificación de los mercados, así que espero que estén interiorizados sobre el tema porque nos queda una tarea muy ardua que es comenzar a trabajar de manera práctica en el entendimiento del funcionamiento del mercado, con el protagonismo de los oferentes y los demandantes. Bueno, les dejo material teórico para que puedan complementar este videíto y actividades para que puedan resolver en función de lo que aprendieron. Un saludo grande y nos